Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. El suelo de Sios tenía el color del óxido y el arrepentimiento. Ka'il, antiguo cabo de la Alianza, ahora un desertor escondido en los confines de la galaxia, se arrodilló y colocó la última piedra en el pequeño montículo. El viento silbaba a través del follaje alienígena que lo rodeaba, trayendo el aroma de especias desconocidas en descomposición. Sus manos, antaño firmes en combate, temblaron ligeramente al colocar la última piedra. Bajo el montículo yacía Roxy, su sabueso de combate, su única amiga durante los últimos 7 años. Su cuerpo cibernéticamente mejorado finalmente se había rendido a la espada de un merodeador hacía 3 amaneceres. La herida había sido demasiado profunda, demasiado precisa. Ni siquiera el botiquín médico avanzado que había robado durante su deserción había sido suficiente para salvarla. «Descansa tranquila, vieja», susurró, con la voz ronca por la falta de uso. «Eras la mejor soldado del grupo. Mejor que yo, eso seguro». El acto fue un acto de deber. Un último homenaje a un soldado leal que nunca cuestionó las órdenes como él. Que nunca dudó cuando importaba, que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Que él se sentó sobre sus talones, con el cansancio calando hondo. La Alianza seguiría buscándolo incluso después de tanto tiempo. Un desertor con su nivel de conocimiento clasificado no sería olvidado fácilmente. Por eso había elegido Sios, un planeta sin cartografiar, sin ruta comercial, mencionado solo en antiguos registros de exploradores como hostil a la habitabilidad sostenida. Perfecto para un hombre que quería desaparecer. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó la extraña resonancia en el suelo hasta que fue demasiado tarde. La tierra tembló bajo sus rodillas, no con el familiar estruendo de un terremoto, sino con el zumbido distintivo de una antigua maquinaria despierta. Una vibración demasiado regular, demasiado intencionada para ser natural. ¿Qué demonios? Una sección del suelo ante él, abierta con precisión mecánica, y con un siseo de aire presurizado que no se había liberado en siglos, una plataforma de material similar a la obsidiana se alzó de las profundidades. La superficie negra estaba grabada con símbolos que parecían cambiar cuando intentaba enfocarlos, causándole una desorientación nauseabunda. En la plataforma, encerrada en una jaula de energía brillante que pulsaba con una luz amarilla enfermiza, se encontraba una bestia de una pesadilla olvidada. Era enorme, fácilmente del tamaño de los vehículos de transporte militar que una vez comandó. Con la complexión de un lobo terrestre, pero escamosa con placas superpuestas de vidrio volcánico que brillaban con un fuego interior. Sus 6 patas terminaban en garras que parecían capaces de destrozar blindajes. Pero fueron los ojos los que congelaron a Cal. Antiguos, inteligentes, y fijos en él con una mirada fría y desconcertante que parecía diseccionar su alma. Una rejilla oxidada de altavoz en la jaula cobró vida con un crujido, sobresaltándolo. El sonido lo que emitía era como metal desgarrado antes de convertirse en palabras. Una voz distorsionada, antigua y mecánica, que resonó en el repentino silencio. La tierra se alimenta. Lleva la corona, sé emperador o aliméntala después. Las palabras flotaban en el aire, imposibles y amenazantes. La mano de Cal se dirigió instintivamente a su arma, pero sabía que sería inútil contra la antigua tecnología que había preservado esta monstruosidad. Antes de que pudiera procesar la imposible escena que tenía ante sí, el follaje tras él se abrió con un susurro. Giró, desenvainando su arma con un movimiento fluido. Los reflejos de un soldado nunca se desvanecían del todo, pero se encontró frente a la punta de una lanza que se movía más rápido que su puntería. Una figura emergió del dosel de la selva con gracia depredadora. Se movía con una letalidad fluida que hacía que cada instinto de su cuerpo de soldado gritara peligro. Su piel era del azul profundo de un cielo crepuscular, marcada con escarificaciones rituales que formaban patrones similares a los símbolos de la plataforma. Su cabello plateado estaba trenzado con pequeños huesos y cuentas metálicas que el tintineo de la lanza,
que apuntaba a su corazón, era suave con cada movimiento. La lanza, apuntada a su corazón, estaba tallada en el mismo material, parecido a la obsidiana, que la armadura de la bestia. Su punta brillaba con el mismo fuego interior. Sus ojos, del color del oro fundido, ardían con una furiosa rabia sagrada. «¿Qué has hecho, forastero?», siseó, con palabras agudas y precisas en la lengua galáctica común, cada sílaba enunciada con un odio cuidadoso. «Has profanado el ritual. Ese derecho era mío». Kail miró del guerrero enfurecido a la bestia en la jaula, y luego de vuelta a ella. Las piezas no encajaban, pero el peligro era evidente. Bajó lentamente el arma, luchando contra su instinto de supervivencia, gritándole. «Estaba llevando a mi perro», dijo con voz firme. «No lo sabía». «Silencio», espetó ella, presionando con la punta de la lanza lo justo para marcar la tela de su desgastada chaqueta de combate. «Sabías exactamente lo que hacías. El suelo habla de tu engaño». Detrás de ella, más figuras emergen de la jungla. Guerreros con la misma piel azul y cabello plateado. Armados con una mezcla de armas tribales y tecnología rescatada. Sus expresiones oscilaban entre la indignación y el miedo al contemplar la escena. «Sara», llamó uno de ellos con voz profunda y resonante. «La corona ha despertado. El ritual ha terminado». La guerrera Sara no apartó la vista de Cal, pero su expresión pasó de la rabia a algo más complejo, más devastador, algo parecido a la desesperación. «Llévenselo», ordenó, con la voz tensa y una furia contenida. «Los ancianos deben enterarse de esta blasfemia». Manos ásperas agarró los brazos de Cal, desarmándolo con una eficacia experta. Mientras lo arrastraban lejos de la tumba de Roxy, lanzó una última mirada a la bestia enjaulada. Sus ojos inteligentes lo siguieron, y por un instante sintió algo, una leve presión en la base del cráneo, como el comienzo de un dolor de cabeza, o como si alguien intentara susurrarle directamente al cerebro. Había venido a este mundo para ser olvidado. En cambio, se había topado con el centro de su historia. La aldea era una maravilla de adaptación e ingenio que habría impresionado a Cal en otras circunstancias. Estaba construida sobre y alrededor de los huesos colosales de un leviatán extinto hacía mucho tiempo. Su enorme caja torácica formaba arcos naturales que sostenían viviendas construidas con madera local y piezas rescatadas de naves espaciales. Se habían excavado vértebras espinales del tamaño de pequeños edificios para crear espacios comunes. El cráneo, encaramado en la cima de una colina en el centro del asentamiento, se había convertido en lo que parecía un templo o salón de reuniones. Los guerreros lo condujeron por la aldea, donde los habitantes de piel azul dejaron de trabajar para observarlo. Los niños fueron conducidos apresuradamente al interior, pero no antes de que pudieran señalar y susurrar ante su apariencia alienígena. Las expresiones de los adultos eran menos curiosas, en su mayoría hostiles, algunas temerosas, algunas contemplativas. Lo llevaron al templo de la calavera, donde lo obligaron a arrodillarse ante un semicírculo de ancianos sentados en tronos de hueso tallado. Tras ellos se alzaba un enorme mural que representaba a la misma bestia que había visto en la jaula, rodeada de figuras venerables. Sara permanecía de pie ante los ancianos, con la postura rígida, apenas contenida por la emoción. «Honorables», comenzó, con voz ahora formal y controlada. «Este forastero ha interferido con el ritual sagrado. Ha activado la máquina ancestral y despertado la corona. El vínculo ha comenzado a formarse». Murmullos resonaron entre los miembros del clan reunidos. Una anciana, una mujer de cabello plateado y cabello azulado, levantó una mano nudosa pidiendo silencio. «Traed la corona», ordenó. Dos guerreros entraron, escoltando la jaula de energía flotante. La bestia que había dentro parecía extrañamente dócil ahora, con sus 6 patas plegadas bajo ella,
mientras observaba el proceso con esos ojos desconcertantemente inteligentes. Forastero, la anciana se dirigió a Cal. ¿Entiendes lo que has hecho? Cail la miró fijamente. El número 1 llevaba a mi compañero. Nada más. Un entierro, reflexionó otro anciano, acariciándose la larga barba. Un acto de respeto por los muertos. El ritual requiere tanta empatía. Estaba destinado a Sara. Una voz resonó desde la entrada. Un guerrero enorme se abrió paso entre la multitud. Medía casi 2 metros, su piel azul surcada de cicatrices de batalla. Un ojo reemplazado por un tosco implante cibernético que brillaba rojo en su cuenca. Una pesada armadura hecha del mismo material parecido a la obsidiana que las escamas de la bestia cubría su torso, y una enorme hacha de guerra colgaba de su espalda. Vargo, la anciana reconoció con un leve asentimiento. Tu objeción es anotada. Objeción. Vargo escupió. Esto es un sacrilegio. Sar se ha entrenado toda su vida para el ritual. Es de la sangre. Esta pálida debilucha ni siquiera conoce nuestras costumbres. Sin embargo, la antigua máquina aceptó su ofrenda. Otro anciano señaló en voz baja. La tierra fue alimentada. La corona había despertado. La devastadora verdad quedó al descubierto. Mientras los ancianos explicaban a Cal y al clan reunido lo sucedido, la bestia, le dijeron, era la última de su especie. Un antiguo depredador alfa telepático conocido como el colmillo de la sombra. No era un monstruo al que aniquilar, sino la corona viviente de Sios, una supercomputadora biológica y reguladora del violento ecosistema del planeta. Sin ella, el delicado equilibrio entre depredador y presa colapsaría, condenando a toda vida en el planeta. El emperador no era un gobernante, sino un compañero mortal unido a la bestia, un pastor de su poder primigenio, dirigiendo su influencia sobre el ecosistema. El vínculo solo podía forjarse mediante un ritual que demostraba empatía y la voluntad de honrar a los muertos, un acto de entierro desinteresado en suelo sagrado. Kel, al enterrar a su único amigo, había completado accidentalmente el ritual. Esto no puede seguir así, rugió Vargo, golpeando con el puño un pilar de hueso con tanta fuerza que lo rompió. Es un forastero. Débil. No puede soportar la corona. La ley es absoluta, replicó la anciana, aunque sus ojos reflejaban una profunda inquietud al observar a Cail. El ritual se ha completado. El vínculo ha comenzado. El ojo cibernético de Vargo brilló con más intensidad. Armados con una mezcla de armas tribales y tecnología rescatada. Sus expresiones oscilaban entre la indignación y el miedo al contemplar la escena. Sara, llamó uno de ellos con voz profunda y resonante. La corona ha despertado. El ritual ha terminado. La guerrera Sara no apartó la vista de Cal, pero su expresión pasó de la rabia a algo más complejo, más devastador, algo parecido a la desesperación. Llévenselo, ordenó, con la voz tensa y una furia contenida. Los ancianos deben enterarse de esta blasfemia. Manos ásperas agarró los brazos de Cal, desarmándolo con una eficacia experta. Mientras lo arrastraban lejos de la tumba de Roxy, lanzó una última mirada a la bestia enjaulada. Sus ojos inteligentes lo siguieron, y por un instante sintió algo, una leve presión en la base del cráneo, como el comienzo de un dolor de cabeza, o como si alguien intentara susurrarle directamente al cerebro. Había venido a este mundo para ser olvidado. En cambio, se había topado con el centro de su historia. La aldea era una maravilla de adaptación e ingenio que habría impresionado a Cal en otras circunstancias. Estaba construida sobre y alrededor de los huesos colosales de un leviatán extinto hacía mucho tiempo. Su enorme caja torácica formaba arcos naturales que sostenían viviendas construidas con madera local y piezas rescatadas de naves espaciales. Se habían excavado vértebras espinales del tamaño de pequeños edificios para crear espacios comunes. El cráneo,
Encaramado en la cima de una colina en el centro del asentamiento, se había convertido en lo que parecía un templo o salón de reuniones. Los guerreros lo condujeron por la aldea, donde los habitantes de piel azul dejaron de trabajar para observarlo. Los niños fueron conducidos apresuradamente al interior, pero no antes de que pudieran señalar y susurrar ante su apariencia alienígena. Las expresiones de los adultos eran menos curiosas, en su mayoría hostiles, algunas temerosas, algunas contemplativas. Lo llevaron al templo de la calavera, donde lo obligaron a arrodillarse ante un semicírculo de ancianos sentados en tronos de hueso tallado. Tras ellos se alzaba un enorme mural que representaba a la misma bestia que había visto en la jaula, rodeada de figuras venerables. Sara permanecía de pie ante los ancianos, con la postura rígida, apenas contenida por la emoción. Honorables, comenzó, con voz ahora formal y controlada. Este forastero ha interferido con el ritual sagrado. Ha activado la máquina ancestral y despertado la corona. El vínculo ha comenzado a formarse. Murmullos resonaron entre los miembros del clan reunidos. Una anciana, una mujer de cabello plateado y cabello azulado, levantó una mano nudosa pidiendo silencio. «Traed la corona», ordenó. 2 guerreros entraron, escoltando la jaula de energía flotante. La bestia que había dentro parecía extrañamente dócil ahora, con sus 6 patas plegadas bajo ella, mientras observaba el proceso con esos ojos desconcertantemente inteligentes. «Forastero», la anciana se dirigió a Cal. «¿Entiendes lo que has hecho?» Cail la miró fijamente. «El número 1 llevaba a mi compañero. Nada más. Un entierro», reflexionó otro anciano, acariciándose la larga barba. «Un acto de respeto por los muertos. El ritual requiere tanta empatía». Estaba destinado a Sara. Una voz resonó desde la entrada. Un guerrero enorme se abrió paso entre la multitud. Medía casi 2 metros, su piel azul surcada de cicatrices de batalla. Un ojo reemplazado por un tosco implante cibernético que brillaba rojo en su cuenca. Una pesada armadura hecha del mismo material parecido a la obsidiana que las escamas de la bestia cubría su torso, y una enorme hacha de guerra colgaba de su espalda. Vargo, la anciana reconoció con un leve asentimiento. «Tu objeción es anotada». «Objeción». Vargo escupió. «Esto es un sacrilegio. Sar se ha entrenado toda su vida para el ritual. Es de la sangre. Esta pálida debilucha ni siquiera conoce nuestras costumbres». Sin embargo, la antigua máquina aceptó su ofrenda. Otro anciano señaló en voz baja. La tierra fue alimentada. La corona había despertado. La devastadora verdad quedó al descubierto. Mientras los ancianos explicaban a Cal y al clan reunido lo sucedido, la bestia, le dijeron, era la última de su especie. Un antiguo depredador alfa telepático conocido como el colmillo de la sombra. No era un monstruo al que aniquilar, sino la corona viviente de Sios, una supercomputadora biológica y reguladora del violento ecosistema del planeta. Sin ella, el delicado equilibrio entre depredador y presa colapsaría, condenando a toda vida en el planeta. El emperador no era un gobernante, sino un compañero mortal unido a la bestia, un pastor de su poder primigenio, dirigiendo su influencia sobre el ecosistema. El vínculo solo podía forjarse mediante un ritual que demostraba empatía y la voluntad de honrar a los muertos, un acto de entierro desinteresado en suelo sagrado. Kel, al enterrar a su único amigo, había completado accidentalmente el ritual. «Esto no puede seguir así», rugió Vargo, golpeando con el puño un pilar de hueso con tanta fuerza que lo rompió. «Es un forastero. Débil. No puede soportar la corona». «La ley es absoluta», replicó la anciana, aunque sus ojos reflejaban una profunda inquietud al observar a Cail. «El ritual se ha completado. El vínculo ha comenzado». El ojo cibernético de Vargo brilló con más intensidad. Mientras se acercaba a Cal. «Que lo demostrara. Que el debilucho diera órdenes a la bestia. Si no lo acepta, lo destrozará. Un final apropiado». Todas las miradas se posaron en Cal.
Las implicaciones eran claras. Era una sentencia de muerte disfrazada de tradición. Sara se mantuvo apartada. Su rostro era una máscara de furia y vergüenza. Un hombre triste que llevaba a su perro le había robado el propósito de su vida. El desafío es válido, aceptó el anciano a regañadientes. Traigan al forastero al campo de pruebas. Mientras lo sacaban, Cal captó la mirada de Sara. Para su sorpresa, no era odio lo que veía en ellos, sino algo más complejo. Una mezcla de resentimiento y lástima. Deberías haber huido cuando tuviste la oportunidad, murmuró, lo suficientemente alto como para que él la oyera. Ahora morirás por nada. El campo de pruebas era una arena circular formada por las costillas curvas del esqueleto del leviatán. El clan se reunió en los bordes, con rostros solemnes. En el centro se alzaba la jaula de energía que contenía el colmillo de sombra. Kel fue empujado hacia adelante, tropezando en la arena. «Controla la corona», gritó Vargo desde el borde del círculo, con la voz cargada de burla. «Muéstranos tu derecho divino, emperador». Kel se acercó lentamente a la jaula. El brillante campo de energía crepitó y siseó, proyectando una luz amarilla sobre la tierra compacta. El colmillo de sombra se alzó hasta su aterradora altura. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. De cerca, Cal pudo ver que las escamas de obsidiana eran translúcidas, revelando energía pulsante debajo, como magma fluyendo bajo un cristal negro. Pero Cal no vio un monstruo. Al mirar esos ojos antiguos, reconoció algo que conocía íntimamente. El mismo profundo dolor y soledad que había visto en el espejo cada mañana durante años. El peso de la supervivencia cuando todo lo demás se había ido. Ignoró al clan, ignoró las burlas de Vargo. Ignoró incluso la mirada vigilante de Sara. Miró directamente a los inteligentes ojos de la bestia y se vio reflejado en ellos. «Siento mucho tu pérdida», dijo Cal, con voz tranquila pero clara. Las palabras eran para la bestia, pero también para él mismo. «Sé lo que se siente ser el último que queda». Murmullos de confusión recorrieron la multitud. «Ordénalo», gritó alguien. Pero Kel no ordenó. No intentó dominar. Simplemente se quedó de pie frente a la jaula, con su propio dolor y su herida abierta. En su mente, vio a Roxy, vio a su antiguo escuadrón, vio los rostros de todos aquellos a quienes no había podido salvar. No intentó ocultar este dolor. En cambio, lo ofreció como un regalo. Un alma solitaria reconociendo a otra. «Tú y yo», continuó en voz baja. «Ambos intentamos sobrevivir en un mundo que ha seguido adelante sin nosotros». Para sorpresa del clan, el colmillo de sombra bajó su enorme cabeza. El gruñido se desvaneció en un estruendo que casi podría haber sido un ronroneo. La jaula de energía parpadeó una vez, 2 veces, y murió. La bestia era libre. El rugido de indignación de Vargo fue ahogado por las exclamaciones de los miembros del clan reunidos, que retrocedieron aterrorizados. El colmillo de sombra estaba suelto, sin restricciones por primera vez en generaciones. Pero la bestia los ignoró a todos. Pasó en silencio junto a Cal, rozándolo con sorprendente suavidad. Avanzó con pasos pausados, pasando junto a los atónitos guerreros, salió de la arena y regresó a la jungla, al lugar donde Kail había enterrado a Roxy. Kail lo siguió, consciente del clan que lo seguía a una distancia cautelosa. Cuando llegaron al pequeño montículo de tierra oxidada, el colmillo de sombra lo rodeó una vez, 2 veces, olfateando con una nariz que se dividía en 3 fosas nasales separadas. Entonces, con una ceremonia que parecía casi ensayada, apoyó su enorme cabeza en la montaña y emitió un único aullido lastimero que resonó en los huesos de la aldea, un saludo de un alma solitaria a otra. El sonido reverberó en el pecho de Cal, y con él llegó una sensación que no pudo explicar. Una presencia en su mente, extraña, pero de alguna manera familiar, como recordar un sueño. Imágenes destellaron tras sus ojos. Cacerías interminables a través de selvas primigenias, el sabor del miedo y la presa. El consuelo.
de una manada convertida hace mucho tiempo en polvo, y el peso aplastante de siglos pasados solos, esperando, observando desde detrás de la barrera de energía. Vargo, al ver su autoridad desafiada por esta muestra de lo que percibía como debilidad, rugió con furia. Sacrilegio, bramó, desenvainando su enorme hacha. No permitiré que nuestras costumbres sean profanadas, cargó contra Cal. El hacha en alto, pero antes la espada podría caer. Una mancha de armadura negra y dientes lo interceptó. El colmillo de sombra se movió a una velocidad imposible, lanzando a Vargo hacia atrás con un golpe de su enorme garra. El líder de guerra cayó al suelo, con la armadura chamuscada donde las escamas de la bestia la habían tocado. Él profana nuestras costumbres, bramó Vargo, poniéndose de pie y reuniendo a sus leales. La corona está hecha para gobernar, no para lamentar, para mandar, no para servir. Él los honra, gritó Sara, sorprendiéndose incluso a sí misma al moverse para interponerse entre los guerreros de Vargo y Cal. Su lanza estaba alzada, pero ahora en defensa de los forasteros que había capturado. La corona ha elegido. ¿Desafiarías la voluntad de los antiguos? El caos estalló. Los guerreros tomaron partido. Algunos con Vargo, otros con los ancianos que invocaban orden. Cail se quedó junto al colmillo de sombra, sintiendo los pensamientos de la bestia presionando los suyos. Una mezcla de confusión, curiosidad y una disposición para luchar que igualaba sus instintos de soldado. En la confusión, Sara agarró el brazo de Cal con una fuerza dolorosa. Tenemos que irnos, siseó con urgencia. Vargo los matará a ambos para hacerse con el poder. Ha esperado demasiado tiempo esta oportunidad. ¿Por qué ayudarme?, exigió Cail, incluso mientras se dejaba arrastrar hacia el límite de la selva. No te estoy ayudando, espetó. Estoy cumpliendo con mi deber a la corona. Ahora, muévete. El colmillo de sombra lo siguió sin órdenes, aparentemente comprendiendo el peligro. Mientras se adentraban en la densa vegetación, Cal oyó la voz enfurecida de Vargo tras ellos. Encuéntralos. Tráeme la cabeza del forastero. Y la bestia, ilesa, huyó al desierto. Un guerrero deshonrado, un desertor y una bestia divina. Con los cazadores de Vargo persiguiéndolos implacablemente, el bosque de Sios los rodeó como un ser vivo, con ramas golpeándoles la cara mientras corrían. El entrenamiento militar de Cail entró en acción. Evaluaba el terreno, buscaba refugios naturales y borraba las señales de su paso. Sara se movía con la fluidez de alguien nacido en este mundo hostil. Sus ojos dorados buscaban constantemente amenazas más allá de quienes los seguían. La sombra Fang, a quien Cal había empezado a considerar simplemente Fang, saltaba junto a ellos, desapareciendo ocasionalmente entre la maleza, solo para reaparecer momentos después con lo que parecía inteligencia táctica latiendo a través de su creciente vínculo. La sensación era extraña, pero cada vez más natural. No eran exactamente palabras ni imágenes, sino conceptos. Peligro, una cabeza que se desvía a la izquierda o una fuente de agua cercana. 3 días de movimiento constante los habían dejado. Agotada. El resentimiento de Sara hervía bajo una tensa apariencia profesional. Odiaba a Cal por robarle su destino, pero su deber sagrado era proteger la corona y, por extensión, a su nuevo e indigno emperador. Cal, por su parte, sabía que no sobreviviría ni un día sin su conocimiento del planeta. Necesitamos descansar, dijo Cal al detenerse en un pequeño claro, respirando entrecortadamente. Aunque solo sea 1 hora. Sara negó con la cabeza. Los rastreadores de Vargo no se detendrán. Están leyendo la señal energética de la corona. Entonces tenemos que ser más inteligentes que ellos, respondió Kel, mientras estrategias militares se formaban en su mente. Preparar una emboscada. Reducir sus efectivos. ¿Con qué armas?, se burló Sara. Tu blaster está casi agotado, y mi lanza no puede detener a 1 docena de guerreros. Antes de que Kel pudiera responder, Fang levantó la cabeza bruscamente,
con la atención fija en la oscuridad más allá del claro. Un gruñido de advertencia retumbó en su pecho. «Vargo, Cal», susurró, moviendo la mano hacia su arma. Sara negó con la cabeza, repentinamente tensa. Peor aún, acechadores nocturnos, cazadores en manada. Pueden oler el miedo y el agotamiento. Como convocados por sus palabras, brillantes ojos rojos aparecieron en la oscuridad. Primero 2, luego 4, luego una docena rodeando su posición. Las criaturas se movían con una siniestra coordinación que denotaba inteligencia colectiva. «¿Evaluación táctica?», preguntó Sar, lanza ya en mano. Cal examinó los alrededores, con la mente acelerada. Terreno más alto, espalda con espalda, movimientos cortos y controlados. Sus instintos de soldado estaban plenamente activados ahora. Fang puede encargarse de los atacantes principales. Nosotros nos encargamos de cualquiera que avance. Buen plan, reconoció Sar, moviéndose a su posición. Para un forastero, las criaturas atacaron como una sola, surgiendo de la oscuridad. Cuerpos de reptil con demasiadas extremidades, bocas que se dividían en 4 para revelar hileras de dientes afilados como agujas. Cal disparó con precisión, haciendo que cada disparo contara mientras su celda de energía se atenuaba. Con cada explosión, Sara se movía como la muerte líquida a su lado, su lanza era un borrón mientras empalaba a una criatura, y luego usaba su impulso para golpear a otra. Fang era aterrador de contemplar. 270 kilos de furia con escamas de obsidiana desgarraban a los acechadores nocturnos con terrible eficiencia. Sus escamas desviaron las garras de la criatura mientras se movía a una velocidad imposible para algo tan grande, pero eran demasiados. Un acechador nocturno se deslizó por la guardia de Cal, sus garras arañando su brazo. Gritó, estampándole la culata de su blaster en el cráneo. Otro atravesó su perímetro, arremetiendo contra el punto ciego de Sara. Ella se giró demasiado tarde. Sus dientes se hundieron profundamente en su muslo. Ella gritó, un sonido de dolor y furia, apuñalándolo hacia abajo para empalarlo. Pero más se acercaban. Desesperado, Cal buscó el vínculo que compartía con Fang. No intentó dar órdenes. En cambio, compartió su miedo por Sara, su determinación de sobrevivir, su necesidad de el poder de la bestia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Fon se irguió sobre sus patas traseras, y las escamas de obsidiana que cubrían su cuerpo comenzaron a brillar con fuego interno. Con un rugido que sacudió el aire, la bestia liberó una ola de energía que se expandió en una explosión conmocionante. Los acechadores nocturnos fueron lanzados retrocedieron, sus cuerpos humeando donde la energía los había tocado. Aquellos que aún podían moverse huyeron a la oscuridad. En el repentino silencio, Cal corrió al lado de Sara. La mordedura en su pierna era profunda, adquiriendo ya un alarmante tono púrpura en los bordes. «Veneno», jadeó, con el rostro contorsionado por el dolor. «Necesito el musgo azul que crece en la ladera norte de los grandes árboles». «No sé qué aspecto tiene eso», admitió Cal, arrancando tiras de su chaqueta para vendar la herida. Para su sorpresa, Fang lo apartó. La bestia olfateó la herida de Sara y luego levantó la vista bruscamente, proyectando una imagen a través de su vínculo. Una enorme estructura recortada contra el cielo nocturno. No muy lejos. Refugio, seguridad, medicina. Allí. «¿Puedes caminar?», le preguntó Cal a Sara. «Tengo otra opción», respondió ella apretando los dientes. La ayudó a levantarse, apoyándola contra su costado. «Fang sabe dónde podemos ir». No muy lejos. Avanzaron penosamente por la jungla, siguiendo la guía de la sombra de Fang. Sara se debilitaba a cada paso, el veneno se extendía visiblemente por sus venas. Justo cuando Cal creía que debían detenerse, los árboles se abrieron para revelar su destino. Las ruinas de un antiguo observatorio, su enorme cúpula agrietada como un huevo. La estructura, de alguna manera,
Era extraña y a la vez inquietantemente familiar. Fon los condujo al interior a través de pasillos que antaño podrían haber albergado tecnología avanzada, pero que ahora estaban en ruinas. La respiración de Sara se volvió más dificultosa. Su piel adquirió un tono grisáceo bajo su azul natural. «Quédate conmigo», la instó Kyle al llegar a lo que parecía ser una vieja sala de control. La bajó con cuidado al suelo. Fang desapareció en las profundidades de la estructura, regresando minutos después con un bocado de musgo azul fosforescente que brillaba con una luz interior. La bestia lo dejó caer junto a Sara y luego empujó la mano de Cal, proyectando imágenes de cómo aplicarlo. Bajo esta extraña guía, Cal presionó el musgo contra la herida de Sara. La planta pareció licuarse al contacto, filtrándose por las perforaciones. Sara jadeó, arqueando la espalda, y luego se relajó al ver que las furiosas líneas moradas alrededor de su herida comenzaban a desaparecer. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó a Fang directamente, con voz débil pero firme. La bestia simplemente parpadeó con sus antiguos ojos. Pero a través de su vínculo, Kel recibió un destello de recuerdos. Este observatorio, antaño vibrante y vivo, científicos con túnicas similares a las del traje ceremonial del clan, y el colmillo de sombra, no enjaulado, sino trabajando junto a ellos como un igual. Mientras Sara se sumía en un sueño exhausto y reparador, Kel exploró su santuario. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares grabados en placas de metal que mostraban constelaciones que no reconocía y sistemas planetarios que nunca había visto en las bases de datos de la Alianza. Lentes elaboradas con cristal que de alguna manera había sobrevivido milenios aún estaban montadas en monturas antiguas. Dispositivos de almacenamiento de datos, sin energía desde hacía mucho tiempo, se alineaban en lo que debieron ser estaciones de investigación. «¿Tu gente construyó esto?», preguntó Cal cuando Sara finalmente despertó horas después. «Nuestros antepasados», corrigió, incorporándose con cuidado para comprobar su pierna en recuperación. «Antes de la gran muerte, antes de que perdiéramos las naves celestes y nos viéramos atados solo a Sios», miró a través de la cúpula agrietada hacia las constelaciones desconocidas. «Una vez viajamos entre las estrellas, igual que tu gente». «¿Qué pasó?». «Guerra», dijo simplemente. «Siempre guerra. Nos atacamos a nosotros mismos, envenenamos la tierra, destruimos nuestra tecnología. Solo quedó la corona, preservada por los antiguos para mantener la vida que sobrevivía». Mientras Sara recuperaba fuerzas, establecieron una rutina cautelosa. Cal le enseñó tácticas militares, cómo detectar una emboscada, cómo usar el terreno como cobertura, cómo pensar como un soldado. Ella le enseñó a sobrevivir, qué plantas eran venenosas, cómo encontrar agua en los desiertos cristalinos aparentemente áridos, cómo leer las huellas de los depredadores mortales de Sios. El vínculo con Fang se fortalecía cada día. Kel empezó a comprender que no era un canal para dar órdenes, como lo había descrito el clan. Era un río de emociones, imágenes e instintos compartidos. Un diálogo, no una jerarquía. En la séptima noche, acurrucados junto a una fogata en la sala de control mientras Fang vigilaba afuera, las paredes entre ellos empezaron a agrietarse. «Yo era un soldado», admitió Cal, «fuerzas especiales de la Alianza. Mi unidad recibió la orden de sacrificar una colonia civil para detener un brote. Miles de inocentes. Me negué. Mi escuadrón murió en el proceso. He estado huyendo desde entonces». «¿Desafiaste las órdenes para salvar a inocentes?», preguntó Sara, observándolo con nuevos ojos. «Y fracasaste», añadió Cal con amargura. «La Alianza bombardeó la colonia de todos modos. Mi escuadrón murió por nada. Quizás por eso la corona te eligió», dijo, con una voz más suave de lo que él había oído antes. «El emperador debe valorar la vida por encima del poder». Ella, a su vez, habló del peso aplastante de su destino, una vida dedicada a un entrenamiento brutal para convertirse en un recipiente para la corona, una vida sin elección. «Desde el momento en que me identificaron como poseedora del don de sangre,
Mi vida no me pertenecía, confesó. Iba a ser una herramienta. No. No soy una persona. Habría gobernado. Sí, pero también me habría gobernado la tradición. Cuando te eligieron, me enojé. Pero también me sentí aliviada. ¿Y ahora? Preguntó Cal. Ahora soy una traidora a mi clan, dijo con una sonrisa amarga. Pero por primera vez, mis decisiones son mías. La conversación podría haber continuado, pero un sonido distante captó su atención. El distintivo vino de los motores repulsores. Vargo, susurró Sara inmediatamente en alerta. Nos ha encontrado. Kail se acercó a la ventana rota, mirando con atención. En el valle, pudo ver luces moviéndose en formación. Demasiado ordenadas para ser naturales, demasiado numerosas para ser un pequeño grupo de exploración. ¿Cómo nos rastreó a tanta distancia?, se preguntó Kail. La expresión de Sara se ensombreció. La corona. Su firma energética es única, detectable con el equipo adecuado. Equipo que debería haberse perdido hace generaciones. A menos que alguien la haya preservado, Kail terminó la frase. Alguien planea un golpe de estado. Fang apareció en la puerta, su presencia mental urgente. A través de su vínculo, Cal recibió un mar de impresiones. El peligro se acercaba desde múltiples direcciones, viejos recuerdos de dolor asociados a ciertas frecuencias, una necesidad desesperada de moverse. Tenemos que irnos, tradujo Kail. Ahora, pero Sara negó con la cabeza con gravedad. No hay tiempo. Han rodeado el observatorio. Aquí es donde nos posicionamos. Las fuerzas de Vargo se mueven con una precisión militar que confirmó las sospechas de Cal. El líder de la guerra llevaba mucho tiempo planeando esto. Se desplegaron en un círculo cada vez más estrecho alrededor del observatorio usando tecnología rescatada de la alianza que a Cal le resultó inquietantemente familiar. Ese es equipo de las fuerzas especiales de la alianza, murmuró mientras observaba a través de una grieta en la pared. Disruptores sónicos, generadores de escudos. ¿De dónde demonios ha sacado eso? Los clanes siempre han rebuscado en naves accidentadas, respondió Sar, comprobando su lanza. Pero Vargo lleva años acumulando los mejores hallazgos, construyendo su base de poder. Una voz resonó a través de un sistema de amplificación, resonando contra la cúpula en ruinas. Entrega la corona, desertor. Enfrentate a la justicia por tu sacrilegio. No quiere justicia, dijo Sara con amargura. Quiere el control. Con la corona, podría unir a todos los clanes bajo su mando. Se acabaron los consejos, se acabó el poder compartido. La mente de Kel corría, analizando la situación táctica con la pericia de años de combate. Los superaban en número, en armamento y estaban acorralados. Pero tenían una ventaja. Fang, a través de su vínculo, compartió su evaluación con la bestia, no dictando un plan, sino ofreciendo a sus soldados una perspectiva. La respuesta los sorprendió. No solo acuerdo, sino perspectivas adicionales. Fong conocía esta estructura. Nuevos pasadizos ocultos que se habían derrumbado hacía mucho tiempo, pero que podían ser despejados. Nuevas debilidades en los cimientos que podían ser explotadas. Hay una salida, le dijo a Sara bajo tierra. Fang conoce el camino. Ella lo miró con escepticismo. Puedes comunicar eso con claridad. Se está fortaleciendo. Admitió el vínculo. Ya no son solo sentimientos. Es conocimiento. Memoria compartida. Una explosión sacudió el observatorio, haciendo llover polvo del techo agrietado. Eso no fue un disparo de advertencia, observó Cal con gravedad. Están entrando. Guiados por los antiguos recuerdos de Fang, se dirigieron a una escotilla oculta en el suelo de lo que una vez fue un almacén. El pasaje inferior estaba parcialmente derrumbado, pero las poderosas garras de Fang, la sombra, despejaron los escombros con sorprendente eficiencia. Habían descendido quizás 20 metros cuando una frecuencia ensordecedora cortó el aire, un arma sónica sintonizada a un tono específico.
Sobre ellos, Fang dejó escapar un rugido de dolor, su presencia mental repentinamente caótica por la agonía. La frecuencia de control, jadeó Sara. Altera los patrones neuronales de la corona. Kel sintió el dolor bestial como una punzada de agonía candente en su propio cráneo. A través del vínculo, sintió que la conciencia de Fang se fragmentaba, una furia primitiva abrumaba al ser inteligente que había llegado a conocer. «Vete», le ordenó a Sara, empujándola más abajo en el pasillo. «Aléjate». «¿Qué haces?», exigió ella. «No puedo dejarlo», dijo Kyle simplemente, volviendo a subir por el pasillo. «Él no me dejaría». Antes de que ella pudiera protestar, él trepaba de vuelta a la superficie, hacia el sonido que sentía que le partía el cráneo. Cada paso era una agonía mientras el dolor de Fang se transfería a través de su vínculo. Pero él siguió adelante. Emergió en el caos. Los guerreros de Vargo habían irrumpido en el observatorio e intentaban acorralar al colmillo sombrío, que se agitaba salvajemente, sus escamas brillaban con una energía peligrosa. Pero la bestia estaba claramente en agonía, sus movimientos descoordinados, su presencia mental una mezcla de dolor y rabia confusa. Vargo estaba de pie en una plataforma elevada, con una sonrisa cruel en su rostro marcado mientras ajustaba los controles de un generador sónico. Una pieza de tecnología de la Alianza rescatada que Kel reconoció con horror. Había sido diseñada para controlar a las multitudes alborotadas induciendo desorientación y pánico. Esto es verdadero poder, desertor. La voz de Vargo resonó en la guarida. Control, no tu patético. Súplicas de amistad. La cabeza del colmillo de sombra giró hacia Cal, con los ojos encendidos de locura. Al no reconocerlo ya, solo vio la fuente de su agonía. Con un rugido de dolor y rabia, cargó. Mientras la enorme bestia se abalanzaba sobre él, Cal supo que tenía una opción. Podía cortar el doloroso vínculo, aislar la agonía que sangraba a través de su vínculo, salvarse y dejar a la bestia a merced de su locura. O podía abrazar el dolor e intentar alcanzar al ser inteligente atrapado en su interior. Eligió el camino más difícil. Manteniéndose firme, cerró los ojos y abrió la mente, no para ordenar, sino para compartir. Proyectó su propio dolor, su propia pérdida. Los rostros de su escuadrón muerto, la imagen de la tumba de Roxy, el peso aplastante de su soledad. Conozco tu dolor. No estás solo. Estoy aquí contigo en esta agonía. La soportamos juntos. La carga del colmillo sombrío se ralentizó, su enorme cuerpo temblando mientras la confusión se mezclaba con el dolor programado. Sus ojos brillantes, desquiciados por la locura, se fijaron en el rostro de Cal. El reconocimiento parpadeó allí, una inteligencia desesperada luchando por reafirmarse. Mientras Sara y algunos guerreros leales que los habían seguido, aquellos que creían en las viejas costumbres de colaboración con la corona en lugar de dominarla, se enfrentaron a las fuerzas de Vargo usando las tácticas de ataque y fuga que Cal les había enseñado. Mantuvo la conexión con Fang. A través de la neblina de su agonía compartida, una imagen se formó en la mente de Cal. No de sus recuerdos, sino de las bestias. El observatorio, tal como había sido milenios atrás, completo y glorioso. Y en su centro, una aguja de cristal que amplificaba la energía psíquica por toda la región. El mismo cristal que ahora corrompido y degradado, Vargo usaba para transmitir dolor. La aguja susurrante, el conocimiento llegó a través de su vínculo. «Rómpelo». El cristal. Kale gritó. A Sara mientras despachaba a un guerrero con una estocada precisa de su lanza. «Tenemos que destruir el cristal amplificador». La comprensión amaneció en sus ojos. Asintió una vez, luego se giró para enfrentarse a otros 3 leales a Vargo que se interponían entre ellos en la posición de líder de guerra. Kyle, manteniendo su conexión con Fang, se esforzó por llegar a la plataforma donde Vargo operaba el generador sónico. Cada paso era una batalla contra las oleadas de agonía que amenazaban con derribarlo de rodillas. «¿Crees que puedes desafiarme?»,
¿Extranjero? Vargo rió, aumentando la intensidad de la frecuencia. He estudiado los textos antiguos. Conozco las debilidades de la corona. Cal no perdió aliento en una respuesta. Se concentró por completo en mantener el vínculo, en compartir el dolor, en recordarle a Fang su conexión. Te veo. Te conozco. Eres más que este dolor. La embestida de la bestia se había detenido por completo. Permanecía temblando, atrapada entre la locura y el reconocimiento, entre el ataque y la alianza. En ese instante de claridad, vio al verdadero enemigo. Con un rugido ensordecedor que era a la vez rabia y liberación, el colmillo de sombra giró y desató todo su poder, no sobre Cal, sino sobre la misma aguja susurrante. El antiguo cristal se hizo añicos con un sonido como el de 1000 gritos, silenciando el generador sónico y haciendo que Vargo y sus hombres cayeran de la cresta. La repentina ausencia de dolor fue casi tan impactante como su presencia. Cal se tambaleó, casi cayendo al aflojarse la presión psíquica. Fang se acercó a él, bajando su enorme cabeza para empujarle suavemente el hombro. Un gesto de agradecimiento, de reconocimiento. Vargo, sin embargo, no fue derrotado tan fácilmente. Levantándose de entre los escombros, con su armadura humeando y sus ojos cibernéticos brillando peligrosamente, desenvainó un arma que heló la sangre de Cal. Un rifle de pulsos de la Alianza, de grado militar, capaz de atravesar placas de blindaje. Si no puedo controlar la corona, gruñó Vargo, apuntando a Fang. Entonces nadie lo hará. No, gritó Cal, lanzándose hacia adelante mientras Vargo disparaba. El pulso lo golpeó de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás. El dolor fue inmediato y abrumador, una sensación ardiente que se extendió desde el punto de impacto por todo su cuerpo. Con la visión borrosa, vio a Sara empalar a Vargo con su lanza. Vio a Fang saltar sobre el líder guerrero con terrible determinación. Vio a los leales restantes huir o rendirse. Entonces la oscuridad lo reclamó. La conciencia regresó lentamente, fragmentada. Dolor, el aroma de hierbas desconocidas, voces discutiendo en voz baja, el roce fresco de un paño húmedo en su frente, a través de todo, una presión constante y tranquilizadora en su mente que reconoció como la presencia de Fang. Cuando Kel finalmente abrió los ojos, se encontró en una pequeña cabaña construida con ramas tejidas y metal recuperado. Sara estaba sentada a su lado, moliendo hierbas en un pequeño mortero. Ella levantó la vista cuando él se movió, con un alivio evidente en sus ojos dorados. Bienvenido de nuevo a la vida, dijo, dejando a un lado su trabajo. Llevas 3 días inconsciente. Vargo, logró preguntar Kel con voz ronca. Muerto, respondió ella sin remordimientos. El colmillo coronado se encargó de ello. ¿Sus seguidores? Algunos huyeron a las tierras salvajes. Otros se rindieron al ver caer a su líder. Los ancianos Han les daría piedad, siempre que renunciaran a sus enseñanzas. Kail intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor al atravesarle el pecho. El clan te aceptó de nuevo. No tenían otra opción, dijo Sara con una leve sonrisa. Regresamos con la corona y su emperador elegido. Ni siquiera los más tradicionales podían negar la voluntad de los antiguos. Afuera, Cal oía los sonidos de una aldea. Niños riendo, gente llamándose, el rítmico golpeteo de herramientas. Sonaba como el asentamiento del clan, pero de alguna manera diferente, más vibrante. ¿Dónde estamos?, preguntó. En casa, respondió Sar simplemente. Tú también estás en casa ahora, si así lo decides. Cuando recobró fuerzas para caminar, apoyándose pesadamente en el hombro de Sar, ella lo condujo afuera. La cabaña era una de las muchas construidas entre los enormes huesos del Leviatán. Pero el asentamiento se había transformado. Donde antes había tensión y aislamiento, ahora había cooperación y energía. Los miembros del clan Blue Ekin trabajaban junto a supervivientes de otros clanes que se habían unido. Tras la derrota de Vargo, los ancianos se acercaron,
guiados por la mujer de cabello plateado que lo había juzgado antes. Ahora inclinaba la cabeza respetuosamente. Emperador, lo saludó. Agradecemos tu recuperación. Cal se sintió incómodo con el título, con una diferencia. No soy emperador, dijo. Solo soy un soldado que enterró a su perro. Eres lo que la corona ha elegido, dijo otro anciano con firmeza. El que nos guiará en la nueva era. Lo llevaron al templo donde se había reunido el clan. Allí le explicaron que sería reconocido oficialmente como emperador de Salos, guardián de la corona, protector del equilibrio. Jurarían su lealtad, y a cambio, él los guiaría con la sabiduría que otorgaba el vínculo. Mientras Kail observaba los rostros expectantes, sintió el peso de sus esperanzas, sus tradiciones. Sintió la presencia de Fang en su mente, antiguo y poderoso, pero ya no ajeno, un compañero, no una herramienta. Y vio a Sara de pie a un lado, con una expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos delatando su conflicto. Este debería haber sido su destino. No, dijo Kail, su voz resonando en el repentino silencio. Miró al colmillo de sombra, y la bestia le devolvió la mirada, un entendimiento que surgió entre ellos sin necesidad de palabras. Luego se volvió hacia Sara. Esta corona es una cadena para quien la lleva y para quien la llevó puesta. Murmullos de confusión e indignación recorrieron el clan reunido. ¿Qué blasfemia es esta?, preguntó uno de los ancianos. Que él puso su mano sobre la cabeza acorazada del colmillo de sombra. No es una herramienta de poder. Es nuestro aliado. Se llama Fang y es libre. Con una ceremonia deliberada, buscó el vínculo que compartían y comenzó a desenredarlo, no cortándolo por completo, sino transformándolo de una cadena de mando en un puente de amistad. Sintió la sorpresa de Fang, luego la comprensión, y luego una oleada de gratitud que casi lo abrumó. Renuncio al título de emperador, continuó Cal. No soy tu gobernante. Solo soy un hombre que encontró un amigo en tu corona. Y Fang ha decidido quedarse, no por obligación, sino por elección propia. Se giró hacia Sara y le extendió la mano. El futuro de Sios pertenece a su gente, no a un solo gobernante. Sara lo entiende mejor que nadie. Ella debería guiar tu consejo con la sabiduría de los ancianos. El silencio que siguió fue profundo. Entonces, para sorpresa de todos, Fang se movió. La enorme bestia avanzó sigilosamente y bajó la cabeza ante Sara, no en señal de sumisión, sino de respeto, un guerrero reconociendo a otro. El gesto rompió el silencio. Tensión. Los ancianos conferenciaron apresuradamente. Entonces, la mujer de cabello plateado dio un paso al frente. Parece, dijo con una mezcla de confusión y asombro, que la corona y sus elegidos tienen mucho que enseñarnos sobre la libertad. Un año después, Sios se transformaba. Bajo el liderazgo conjunto de Sara y un consejo de ancianos, los clanes estaban unidos, no por el miedo ni la tradición, sino por una visión compartida de reconstruir lo perdido. El observatorio estaba siendo restaurado, su antigua tecnología estudiada y readaptada. Se enviaron exploradores a explorar regiones del planeta que durante mucho tiempo se consideraron inhabitables, regresando con conocimientos y recursos que beneficiaron a todos. Los leales restantes de Vargo no fueron ejecutados como exigía la tradición, sino exiliados a las tierras de curación, condenados a aprender la empatía que tanto despreciaban cuidando a los enfermos y heridos del clan. Algunos ya habían comenzado a cambiar. Sus perspectivas cambiaban por el contacto diario con el sufrimiento y la recuperación. Kail permaneció no como gobernante, sino como consejero, un puente entre mundos. Él compartió el conocimiento táctico de la alianza, ayudó a diseñar defensas contra los depredadores del planeta. Y ocasionalmente mediaba en disputas entre clanes con diferentes tradiciones. Nunca reparó su nave. Ya no lo necesitaba. Había encontrado su propósito no en escapar de su pasado, sino en construir un futuro. El vínculo con Fang permaneció, transformado, pero intacto.
Ya no eran emperador y corona, sino compañeros en una misión compartida. Protegiendo el equilibrio de Zeus, no mediante la dominación, sino mediante la comprensión. El colmillo de sombra vagaba libremente, a veces desapareciendo durante semanas para atender algún desequilibrio ecológico, pero siempre regresando al asentamiento que se había convertido en su hogar. En las tardes despejadas, Cail, Sara y Fang solían caminar juntos por las llanuras color óxido, observando las constelaciones alienígenas emerger en lo alto. No un emperador con su corona en su guardián, sino una familia, un soldado destrozado que había encontrado un propósito, una guerrera que había encontrado su propio camino y una gran bestia que, por primera vez en milenios, ya no estaba sola. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó Sara una noche, sentados en la cima de una colina con vistas al valle donde una vez lucharon por sus vidas. ¿Volver a las estrellas? Kel miró las constelaciones desconocidas, luego a Fang, que dormía plácidamente junto a ellas, y finalmente a la propia Sara. Feroz, brillante y ya sin el peso del destino. No, dijo simplemente. Todo lo que necesito está aquí. No había encontrado la manera de salir del planeta. Había encontrado una razón para quedarse.